Título noveno, de la corresponsabilidad social en el proceso educativo. Capítulo 1, de la participación de los actores sociales. Artículo 126. Las autoridades educativas fomentarán la participación de los actores sociales, involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para el logro de una educación democrática, de alcance nacional, inclusiva, intercultural, integral y plurilingüe, que propicie el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Artículo 127. Los particulares, ya sea personas físicas o morales, podrán coadyuvar en el mantenimiento de las escuelas públicas, previo acuerdo con la autoridad educativa competente. La Secretaría emitirá los lineamientos para cumplir con lo establecido en este artículo. Las acciones que se deriven de la aplicación del párrafo anterior en ningún caso implicarán la sustitución de los servicios del personal en la escuela. Tampoco generarán cualquier tipo de contraprestación a favor de los particulares. Capítulo 2. De la participación de madres y padres de familia o tutores. Artículo 128. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela. Fracción 1. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años que satisfagan los requisitos aplicables reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la educación inicial, en concordancia con los espacios disponibles para cada tipo educativo. Fracción 2. Participar activamente con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, en cualquier problema relacionado con la educación de estos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a una solución. Fracción 3. Colaborar con las actividades escolares, al menos una vez al mes, para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos. Fracción 4. Formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia y de los consejos de participación escolar o su equivalente a que se refiere esta ley. Fracción 5. Opinar en los casos de la educación que imparten los particulares en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen. Fracción 6. Conocer el nombre del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar. Fracción 7. Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a las que asistan sus hijas, hijos o pupilos. Fracción 8. Conocer de los planes y programas de estudio proporcionados por el plantel educativo sobre los cuales podrán emitir su opinión. Fracción 9. Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución. Fracción 10. Conocer la situación académica y conducta de sus hijas, hijos o pupilos en la vida escolar y, fracción 11. Manifestar, de ser el caso, su inconformidad ante las autoridades educativas correspondientes sobre cualquier irregularidad dentro del plantel educativo donde estén inscritas sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años y sobre las condiciones físicas de las escuelas. Artículo 129. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela. 1. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la inicial. Fracción 2. Participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, al revisar su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Fracción 3. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen. Fracción 4. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que se apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas. Fracción 5. Acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionados con la revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años. Y fracción 6.
promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años en la práctica de actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física dentro y fuera de los planteles educativos como un medio de cohesión familiar y comunitaria. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiere este artículo por parte de madres y padres de familia o tutores, las autoridades educativas podrán dar aviso a las instancias encargadas de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para los efectos correspondientes en términos de la legislación aplicable. Artículo 130. Las asociaciones de madres y padres de familia tendrán por objeto: fracción 1. Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados. Fracción 2. Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como el mejoramiento de los planteles. Fracción 3. Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto de los educandos. Fracción 4. Proporcionar la colaboración de los docentes, madres y padres de familia o tutores para salvaguardar la integridad de los integrantes de la comunidad educativa. Fracción 5. Conocer de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los educandos conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que les puedan perjudicar. Fracción 6. Sensibilizar a la comunidad mediante la divulgación de materia que prevenga la comisión de delitos en agravio de los educandos, así como también de elementos que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos. Fracción 7. Estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos. Fracción 8. Gestionar el mejoramiento de las condiciones de los planteles educativos ante las autoridades correspondientes. Fracción 9. Alentar el interés familiar y comunitario para el desempeño del educando y... Fracción 10. Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores. Las asociaciones de madres y padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos. La organización y el funcionamiento de las asociaciones de madres y padres de familia en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades escolares se sujetarán a las disposiciones que la autoridad educativa federal señale. Capítulo 3. De los consejos de participación escolar. Artículo 131. Las autoridades educativas podrán promover, de conformidad con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la educación. Artículo 132. La autoridad de cada escuela pública de educación básica y media superior vinculará a esta activa y constantemente con la comunidad. La autoridad del municipio dará toda su colaboración para tales efectos. Será decisión de cada escuela la instalación y operación del Consejo de Participación Escolar o su equivalente, el cual será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros. Este consejo podrá, inciso A, coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones al sistema educativo nacional contribuyan a la mejora continua de la educación, en los términos del artículo 136 de esta ley. Inciso B. Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, docentes, directivos y empleados de la escuela, que propicien la vinculación con la comunidad, con independencia de los que se prevean en la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Inciso C. Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad educativa. Inciso D. Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación, a través de proponer acciones específicas para su atención. Inciso E. Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión
necesarias para la protección civil y la emergencia escolar, considerando las características y necesidades de las personas con discapacidad, así como el desarrollo de planes personales de evacuación que correspondan con el atlas de riesgos de la localidad en que se encuentren. Inciso F. Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, las cuales tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos. Su funcionamiento se apegará a los criterios de honestidad, integridad, transparencia y rendición de cuentas con su administración. La Secretaría emitirá los lineamientos para su operación de conformidad con las disposiciones aplicables. Inciso G. Coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos a través del Comité Escolar de Administración Participativa, de acuerdo con los lineamientos que emite la Secretaría y, inciso H, realizar actividades encaminadas al beneficio de la propia escuela. Artículo 133. En cada municipio se podrá instalar y operar un Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación, integrado por las autoridades municipales, asociaciones de madres y padres de familias, maestras y maestros. Este consejo, ante el ayuntamiento y la autoridad educativa respectiva, podrá, inciso A, gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio. Inciso B, estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales. Inciso C. Promover en la escuela y en coordinación con las autoridades los programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Inciso D. Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos locales para la elaboración de los planes y programas de estudio, las cuales serán entregadas a la autoridad educativa correspondiente. Inciso E. Coadyuvar a nivel municipal en actividades de seguridad, protección civil y emergencia escolar. Inciso F. Promover la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares. Inciso G. Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a madres y padres de familia o tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa. Inciso H. Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, maestras y maestros, directivos y empleados escolares que propicien la vinculación con la comunidad. Inciso I. Procurar la obtención de recursos y complementarios para el mantenimiento y equipamiento básico de cada escuela pública y, inciso G. J. En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio. Será responsabilidad de la persona titular de la presidencia municipal que, en el consejo, se alcance una efectividad participación social que contribuya a elevar la excelencia en educación, así como la difusión de programas preventivos de delitos que se puedan cometer en contra de niñas, niños y adolescentes o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del derecho o para resistirlo. En la Ciudad de México, los consejos se podrán constituir por cada una de las demarcaciones territoriales. Artículo 134. En cada entidad federativa se podrá instalar y operar un Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación como órgano de consulta, orientación y apoyo. Dicho consejo será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros. Este consejo podrá promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social, coadyuvar en actividades de protección civil y emergencia escolar, conocer las demandas y necesidades que emanen de los consejos escolares y municipales,
gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo, así como colaborar en actividades que influyen en la excelencia y la cobertura de la educación. Artículo 135. La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren representados por las asociaciones de padres, madres de familia, maestras y maestros. Conocerá el desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional y podrá opinar en materia de mejora continua de la educación. Artículo 136. Los consejos de participación escolar o su equivalente a que se refiere este capítulo se abstendrán de intervenir en los aspectos laborales, pedagógicos y administrativos del personal de los centros educativos y no deberán participar en cuestiones políticas ni religiosas. Capítulo 4 del Servicio Social. Artículo 137. Las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de instituciones de los tipos de educación superior y, en su caso, de media superior que así lo establezcan, deberán prestar servicio social o sus equivalentes, en los casos y términos que señalen las disposiciones legales. En estas se preverá la prestación del servicio social o sus equivalentes como requisito previo para obtener título o grado académico correspondiente. Las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación respectivas, promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de acreditación del servicio social o sus equivalentes y que éste sea reconocido como parte de su experiencia en el desempeño de sus labores profesionales. Artículo 138. La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, establecerá mecanismos para que cuente como prestación de servicio social las tutorías y acompañamientos que realicen estudiantes a los educandos de preescolar, primaria, secundaria y media superior que lo requieran para lograr su máximo aprendizaje y desarrollo integral. Capítulo 5 de la participación de los medios de comunicación. Artículo 139. Los medios de comunicación masiva, de conformidad con el marco jurídico que les rige en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de los fines de la educación previstos en el artículo 15, conforme a los criterios establecidos en el artículo 116 de la presente ley. Artículo 140. La Secretaría promoverá ante las autoridades competentes las acciones necesarias para dar cumplimiento al artículo anterior, con apego a las disposiciones legales aplicables. Título 10. De la validez de estudios y certificación de conocimientos. Capítulo único. De las disposiciones aplicables a la validez de estudios y certificación de conocimientos. Artículo 141. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional tendrán validez en toda la República. Las instituciones del Sistema Educativo Nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la República. La Secretaría promoverá que los estudios con validez en la República sean reconocidos en el extranjero. Artículo 142. Los estudios realizados con validez oficial en sistemas educativos extranjeros podrán adquirir validez oficial en el Sistema Educativo Nacional mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que determine la Secretaría conforme a lo previsto en el artículo 144 de esta ley. La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva. Artículo 143. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos escolares,
créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva, la cual deberá facilitar el tránsito de educandos en el sistema educativo nacional. Artículo 144. La Secretaría determinará las normas y criterios generales aplicables en toda la República, a que se ajustarán la revalidación, así como la declaración de estudios equivalentes. La Secretaría podrá revalidar y otorgar equivalencias de estudios distintos a los mencionados en la fracción 6 del artículo 114. Las autoridades educativas locales otorgarán revalidaciones y equivalencias únicamente cuando estén referidas a planes y programas de estudio que se permitan en sus respectivas competencias. Las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias promoverán la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos académicos. Las revalidaciones y equivalencias emitidas deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa. Las revalidaciones y equivalencias otorgadas en términos del presente artículo tendrán validez en toda la República. Las autoridades educativas podrán revocar las referidas autorizaciones cuando se presente algún incumplimiento que en términos de lo mencionado amerite dicha sanción. Lo anterior con independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en esta ley. Artículo 145. La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales respectivos a determinado grado escolar de la educación básica o terminales que correspondan a cierto nivel educativo, adquiridos en forma autodidacta, de la forma experiencia laboral o a través de otros procesos educativos. Los acuerdos secretariales respectivos señalarán los requisitos específicos que deben cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos. Título 11. De la educación impartida por particulares. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 146. Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en términos de esta ley, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, en los términos dispuestos por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables. Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente en cada caso la autorización expresa del Estado. Tratándose de estudios distintos de los antes mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios. La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan y programas de estudio. Por lo que hace a educación básica y media superior, surtirá efectos a partir de su otorgamiento por parte de la autoridad correspondiente. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos. En el tipo de educación superior se estará lo dispuesto en la Ley General de Educación Superior. La autorización y el reconocimiento incorporarán a las instituciones que los obtengan. Respecto de los estudios a que la propia autorización o dicho reconocimiento se refieren, al sistema educativo nacional, en ningún caso con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación derivada de la educación que se imparte en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales académicos, la adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares. No podrá condicionar la prestación del servicio público referido a esta ley.
Artículo 147. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten, fracción 1, con personal docente que acredite la preparación adecuada para impartir educación. Fracción 2. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de protección civil, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine, en coadyuvancia con las autoridades competentes conforme a los términos previstos en las disposiciones aplicables y, fracción 3, con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes en el caso de educación distinta de la inicial, preescolar, la primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Artículo 148. Las autoridades educativas publicarán en el órgano informativo oficial correspondiente y en sus portales electrónicos una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, así como de aquellas a las que hayan autorizado para revalidar o equiparar estudios. Asimismo, publicarán oportunamente y en cada caso la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que les otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos, así como aquellas que sean clausuradas. De igual manera, indicarán en dicha publicación los resultados una vez que apliquen las evaluaciones que, dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto por esta ley y demás disposiciones aplicables, les correspondan. Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas particulares un reporte de los resultados que hayan obtenido sus docentes y alumnos en las evaluaciones correspondientes. Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha de acuerdo respectivo, modalidad en que se imparte, domicilio para el cual se otorgó, así como la autoridad que lo emitió. Artículo 149. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán, fracción 1, cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la presente ley y demás disposiciones aplicables. Fracción 2. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado precedentes y mantenerlos actualizados. Fracción 3. Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, las cuales no podrán ser inferiores al 5% del total de alumnos inscritos en cada plan y programa de estudios. Con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, las escuelas distribuirán por nivel educativo y su otorgamiento o renovación no podrá condicionarse a la aceptación de ningún crédito, gravamen, servicio o actividad extracurricular a cargo del becario. El otorgamiento de un porcentaje mayor de becas al señalado en la presente fracción será decisión voluntaria de cada particular. Las becas podrán consistir en la exención del pago total o parcial de las cuotas de inscripción o de colegiaturas que hayan establecido el particular. Corresponde a la Secretaría la asignación de las becas a las que se refiere esta fracción, con la finalidad de contribuir al logro de la equidad educativa. Para tal efecto emitirá los lineamientos mediante los cuales se realizará dicha asignación en comités en los que participarán representantes de las instituciones de particulares que imparten educación en los términos de la presente ley. Fracción 4. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 147 de esta ley. Fracción 5. Cumplir y colaborar con las actividades de evaluación y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen. Fracción 6. Proporcionar la información que sea requerida por las autoridades. Fracción 7. Entregar a la autoridad educativa la documentación e información necesaria que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para seguir impartiendo educación conforme a los lineamientos emitidos para tal efecto. Fracción 8. Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios al término de la vigencia que se establezca en los términos de esta ley y las demás disposiciones aplicables. Y fracción 9. Dar aviso a la autoridad educativa competente el cambio de domicilio donde
presten el servicio público de educación o cuando dejen de prestarlo conforme a la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios respectiva, para que conforme al procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables, se dé inicio al procedimiento o retiro de renovación. Artículo 150. Los particulares que presten servicios por los que se imparten estudios sin reconocimiento de validez oficial deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.